perdón. Les decía, antes de empezar el curso, bueno, los temas de hoy, quisiera ver si tienen algún comentario con respecto a la plataforma, si ya todos pudieron accesar, ya entraron, ya vieron, porque es muy importante. Ok, Se ¿perdón? frició un poco según yo el audio. ¿Podrías repetir la pregunta? Sí, no, es nada más acerca de si ya todos pudieron acceder a entrar a la plataforma, a Canvas, a donde está todo el contenido del curso. En mi caso, sí. Perfecto, gracias por contestar. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario con respecto al acceso? No, ninguno. De acuerdo. Bueno, es de gran importancia y es necesario que todos accedan. Como les decía, ahí está todo el contenido del certificado. Los quizzes, que es como el que viene, el que ya está disponible para hacerse a más tardar el próximo domingo, parte de ahí, ¿vale? Obviamente de las sesiones que vamos teniendo, pero el texto está ahí para que lo puedan leer, puedan entenderlo, puedan buscar y puedan estar también enterados, ¿vale? Muy bien. Ok, vamos entonces a pasar lista Perdón, con... yo tengo justo una duda sobre los quizzes. ¿Los Dime. quizzes son de opción múltiple o son para, digamos, complementar? Esto lo pregunto para saber en qué dispositivo lo hago, si en una tablet, en el teléfono o en una Ajá, computadora forzosamente. no, son de opción múltiple. Algunos, depende ya el grado de cada parte del módulo, te pedirá algún cálculo matemático. Algunos son simples restas, incluso sumas, o una respuesta teórica con 3 opciones y que tú escojas la correcta. Ah, perfecto, gracias. Y sí les pido, digo, que traten de dedicar un ratito de tranquilidad, para concentrarse donde estén, donde quieran, pero que tengan como que esos quizás 30, 40 minutos de disposición total, donde quieran, en el iPad, en la tableta, en el celular, en la compu, pero que lo puedan hacer e incluso, digo, vaya, está ligado al curso, ¿no? Entonces, pues todo lo pueden encontrar, ¿no? Ahí cada quien, el tema es saber en qué tema está y saber identificar la pregunta. Muchos son ejemplos de tú qué harías o qué crees que es lo que debe de ser si tú fueras un asesor financiero, si fueras el dueño de una empresa, el director de finanzas, etcétera. Es lo que más o menos viene. Obviamente todo, como les decía, basado en los temas que están en Canvas, ¿no? En la plataforma. Ok, Más o vale. menos, ¿cuántas preguntas son por quiz? Ahorita te digo, no me acuerdo bien. Un segundo, de una vez es importante para que estén preparados. Segundito. 10 preguntas. Ok, de acuerdo, gracias. Bien, vale. Si quieren, al final revisamos también un poco el tema. Este primer quiz sería de la clase de la semana pasada y de esta semana, Es ¿verdad? correcto. Sí, así está. En este caso, ve tal cual módulo 1 y módulo 2. Así va sucesivamente avanzando hasta llegar al final. Ok, gracias. Ok, bueno, como siempre les pediré, si es posible, que prendan sus cámaras para que podamos interactuar. Cualquier comentario lo pueden hacer en cualquier momento, abriendo el micrófono, con toda confianza. Esto es de interactuar. Como saben, es una clase más para reforzar los temas que se vieron que están en la plataforma, que son parte del módulo 2 en este momento. La asistencia voy a pasar. Martínez Labor de Gabriela. Michelle Arce Bernardo. Aquí presente. Gracias. Les encargo sus micrófonos, por favor. Okay. Estrada García Roberto Carlos.
¿Está? Ábalos López, Claudia Alejandra. Claudia, ¿estás ahí, verdad? Parece que no tiene audio, ¿no? Solo la No, cámara. no escucho. No, está bien, no importa. Ok, ya la vi, está ahí. Pérez Landeros, Claudia Carolina. Aquí. Perfecto, gracias. Guadarrama Morales, Christopher. Ovalle Hernández, Nancy. Aquí estoy. Perfecto. Jiménez López, Freddy. Aquí estoy. Sí, gracias. Buenas noches. Torres Duarte Zaira. Duarte Zaira, perdón. Aquí estoy, profe. Gracias. Aguilar Romero Daniel. Aquí presente, buenas noches. Gracias. López Ramírez Daniel Octavio. Buenas noches, profesor, aquí estoy. Bueno, y finalmente Arias Hernández Carla Belén. Buenas noches. Gracias. Ok, perfecto. Pues ya pasado lista, vamos a empezar con el contenido de este segundo módulo. Cualquier duda, como les dije, o comentario al respecto que puedan hacer, lo que sea, abren el micrófono y lo hacen sin problema, ¿no? Estoy compartiendo mi pantalla. Ok. Pues muy bien. A ver, este segundo módulo toca 4 temas. Como les decía, en todos los módulos combinamos temas de diferentes partes del certificado, de las diferentes competencias que esperamos, con el fin de ir haciendo módulos, por decirlo de una manera, integrales, donde vayamos viendo un poco de cada tema y vayamos complementando lo que se espera que aprendamos. En este caso, el primer tema es organismos auxiliares de apoyo del sistema financiero mexicano. Un tema muy importante que es la ética en el mercado de valores para quien está certificado ante la MIB, y lleva estos temas, seguramente ya muchos conceptos los conocerán, les parecerán muy familiares. Mercado de deuda y mercado de capitales, ¿sale? Entonces empezamos con los organismos auxiliares. Para entender este tema tenemos que entender dos conceptos que son muy claves, que es el onshore y el offshore. Onshore significa inversiones realizadas dentro del propio país de residencia o con un país con un sistema tributario similar. ¿Qué quiere decir? Realizar inversiones en un sistema regulado, en un sistema que tenga leyes o incluso fuera de nuestro país con regulaciones similares. No todos los países tienen exactamente la misma legislación, la misma regulación, pero todos van hacia el mismo lugar normalmente. Y operaciones offshore son operaciones que se realizan en un país distinto al que donde vives y en el cual podrás tener mayores beneficios. ¿A qué me refiero? Que donde quizás las regulaciones, los impuestos, la tributación es diferente al país en donde vivimos, como México ahora, y puedes tener diferentes beneficios, ¿no? Esos lugares normalmente los conocemos como paraísos fiscales, ¿no? Hay diferentes lugares en el Caribe, en Europa, Andorra, etcétera, donde puede suceder esto. Yo en este momento no estoy diciendo si es algo que está bien o que está mal, simplemente es definir el concepto para que lo tengamos claro, porque a lo largo del curso también lo podremos ir retomando y este concepto lo tengamos presente. Hay organismos de soporte, ¿no? Que son estos órganos que van soportando y van acompañando a la actividad financiera en nuestro país. Aquí nos muestra 12 de estos, digo, muchos a lo mejor les suena, como por ejemplo la AMIB, la Asociación Mexicana de Intermediación Bursátil, que es la asociación que certifica que el personal de las instituciones financieras esté capacitado, esté formado para poder desempeñar sus funciones de acuerdo a la normativa legal que hay en el país, para que todos los bancos tengan este personal y que sigan las mismas normas, ¿no? Como sabemos, los bancos tienen muchas regulaciones y la MIB se encarga de certificar que el personal las conozca y las aplique, ¿no? Otro, digo, hay diferentes que en ese momento no quiero ahondar para no tomar tiempo de nuestra clase,
pero bueno, son diferentes. El mercado, por ejemplo, mexicano de derivados es en donde se comercializan los derivados, ya lo veremos en su momento, pero es particularmente el mercado regulado y permitido para poder hacerlo, ¿no? Hay empresas calificadoras que califican a los diferentes fondos de inversión de acuerdo a su administración, a los resultados, a la forma en que están, a la composición, etcétera, pero que son especializadas en emitir estas calificaciones para que el público inversionista sepa y tenga una idea de hacia dónde va o dónde puede meter su dinero y pueda tomar mejores decisiones. Y, por ejemplo, la Academia Mexicana de Derecho Financiero, que se encarga de todo el tema legal, de cuidar que se respeten y que se sigan las normas. El Instituto Central para el Depósito de Valores, como el INDEVAL, que nos sirve como una cámara de compensación, es decir, donde las operaciones, por decirlo, se realizan en firme y pasan para que se siga el curso del mercado y no se detenga, y si alguien compró, tenga lo que compró, y si alguien vendió, entregue lo que vendió, ¿no? Entonces son diferentes organismos, hay mucha más información en la plataforma, pero bueno, con esto que entendemos que soportan la actividad del sistema financiero, que ayudan a que fluya correctamente todos los días y sea un mercado sano y competente a lo largo de todos los días. Hasta acá, digo, son como conceptos muy básicos. No sé si alguien tenga alguna duda acerca de los organismos auxiliares y organismos de soporte. Ok, si no, continuamos. Ahora sí, un tema bien importante que tiene mucho peso y que es en algunas formas difícil de cuantificar. ¿Por qué? Bueno, la ética. ¿Qué es la ética? La ética es un elemento cuya aplicación debe estar implícita en todas las actividades profesionales. A pesar de esta premisa generalmente aceptada, se siguen cometiendo actos ilícitos y sin ética. ¿Qué quiere decir esto? La ética es distinguir entre el bien y el mal, es lo que nos ayuda a diferenciarlo, y claramente en el mercado de valores, en las instituciones financieras, esto está muy claro, ¿no? Y aún así, aunque el personal se encuentre capacitado, haya regulaciones, haya seguimiento, haya mucho control, aún así sigue habiendo muchas actividades que se hacen fuera de este marco ético, ¿no? Entonces, es algo que debemos estar muy conscientes, muy capacitados y tenerlo muy presente, porque al final esto define el camino profesional de cada persona. Okay. Voy a ponerles un video, un segundo, en lo que carga. Hablando particularmente de la ética y de la ética en las empresas, cual sea, ya sea la banca o en el mundo empresarial, en las decisiones. La ética es fundamentalmente un elemento importante en la decisión de los directivos. Si entendemos la ética, como yo a veces digo, las reglas de funcionamiento de la persona humana, entonces sí que tiene todo el sentido pensar que en todas nuestras decisiones la ética tiene que estar presente. La ética debe estar presente. En todas estamos aprendiendo a ser mejores o peores personas. Porque siempre afectan a personas, y cuando afectan a personas ahí está presente la ética. Ética hay una porque personas hay una solamente, ¿no? La misma persona con sus mismos principios y sus mismos valores actúa en entornos familiares, en entornos sociales, en entornos empresariales y en ese sentido no hay una doble ética, lo que sí hay es una misma ética que se aplica por la prudencia del directivo que toma las decisiones o por la persona que toma esas decisiones, se aplica de forma distinta en entornos distintos. La toma de decisiones es crucial en la dirección de empresas. A veces son estratégicas, como cerrar o no una planta o abrir un nuevo mercado. A veces son más tácticas, desarrollando la estrategia. Y a veces son a un nivel pues, puramente operativo. Y toda decisión tiene una serie de dimensiones. En la empresa tiene una dimensión económica, una dimensión social, una dimensión psicológica y una dimensión ética, ¿no? Al tomar sus decisiones tienen que fijarse no solamente en los aspectos económicos, sino también en esas otras dimensiones que tienen que ver con los principios, con los valores, con el crecimiento personal de las personas. La gente aprende tomando decisiones, porque la gente se hace mejor o peor, desde el punto de vista moral, al tomar decisiones de acuerdo con la ética.
Ok. Antes de continuar, quisiera platicar, no, si alguien de ustedes pudiera comentarnos, en la parte profesional de un empleado de una institución bancaria, seas tú o tu puesto o el que sea, ¿dónde creen que sea la ética crucial para tomar una decisión? O sea, ¿en qué momento un empleado bancario de cualquier institución tiene que tener la ética o tiene que tener esa ética personal y profesional para tomar una decisión? ¿Un ejemplo? Yo creo que en todo momento, Perdóname, yo creo que en todo Nancy. momento, desde el hecho de cómo tratas a las personas Ujú, hasta, bueno, la integración con el equipo, ¿no? También. Creo que por claro. eso es todo momento. No hay un punto así como a partir de este momento. Exacto. Freddy, ¿quieres decir algo? Perdón. No, bueno, no, yo quería, bueno, yo Bernardo, también, perdón. sí, Bernardo. sí, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Nancy en todo momento, sin embargo, hay también áreas que son delicadas o que se prestan a ciertas interpretaciones, por ejemplo, cuando hay conflicto de interés, hay veces que sí es blanco y negro, sin embargo, a veces hay áreas grises, ¿no? Totalmente. Es decir, hay momentos que sí son claros, que son esto es correcto o incorrecto, pero hay áreas que también son un poquito ambiguas, ¿no? Claro. Ok. No, Sí, yo y... también, Sí, dígame. perdón, yo también comparto con ellos, ¿no? Que en todo momento debemos ser éticos, pero por ejemplo, como instituciones financieras, creo yo que cuando por nuestra actividad tenemos acceso a información privilegiada, es cuando juega mucho la ética, ¿no? O cuando tratamos con proveedores, porque creo yo que de repente, pues los proveedores, para que se les dé un contrato, pues te ofrecen ciertos beneficios o te tratan de cierta forma. Entonces creo yo que ahí es cuando más juega o debe jugar la ética o se visualiza, ¿no? Que debe Es jugar la correcto. ética de una persona. Perfecto. Claudia, ¿quieres decir algo? Gracias, José. Sí, justamente era el mismo comentario que estaba haciendo Freddy, no solamente en la toma de decisiones, sino en el manejo de información y más en una institución como esta, Exacto. ¿no? Que tenemos acceso a la información de clientes. Creo que la ética es indispensable. Solo era eso. Totalmente. Y justo empezamos con el tema de los reguladores, ¿no? De la MIB, por ejemplo, la Asociación Mexicana bueno, de Intermediación Bursátil, en el sentido efectivamente de la información, porque al final también estamos trabajando y los bancos al final lo que venden es dinero, si lo tenemos claro, ¿no? Así como una empresa puede vender comida o helados o tornillos, es un servicio finalmente la banca, pero ¿qué es lo que comercializa? Dinero. Entonces, la ética es fundamental para la toma de cualquier decisión, ya sea hacia la organización, de algo que yo voy a hacer que sea más productivo, que corrija algo, y también hacia adentro, ¿no? O sea, el saber justo como decía Freddy, como decía Claudia, tengo información de muchos clientes, tengo información de proveedores, puedo negociar, pero yo personalmente, yo solito en mi cabeza, en mi conciencia, ¿en qué momento tengo que hacer esto o en qué momento no tengo que hacerlo, ¿no? Al final, por eso es la insistencia por parte de todas las instituciones de bancarias, todas eso, vaya, no hay excepción, de formar empleados éticos, honestos, probos. Hay diferentes conceptos, ¿no? Pero el tema de la ética es por eso lo importante. Y bueno, nada más hago un paréntesis con referencia a alguien, alguna vez me decía, hablando de los bancos, es difícil que alguien que se portó o se porte de una manera no ética fuera de su trabajo, se porte de una manera ética en su trabajo. Yo no, vaya, no quiero juzgar y no se trata de eso en la clase, pero es entender eso, es buscar personas íntegras, buscar ser personas íntegras para tomar esas decisiones. Y difícilmente, si tú fuera de la oficina, fuera del trabajo, no lo eres, lo vas a hacer adentro, ¿no? Digo, eso ya es un tema que podríamos discutir por horas, pero al final es algo muy personal y muy humano y muy de adentro. Entonces, continúo con la presentación. Ok, bueno, dentro de este concepto de ética, existen dos conceptos muy importantes, que es la ética y la moral. Muchas veces se confunden o no se logran definir de manera diferente, siendo que son diferentes. Aquí hablamos con la ética, que es del griego ethos, alude a los hábitos virtuosos que la persona hace racionalmente. Es de orden interno, como decía, es algo muy personal, y su fin es la felicidad y la autorrealización. ¿Qué quiere tener hoy? Alude a hábitos virtuosos que la persona hace, decisiones que tú tomas. Como decían por ahí, blanco, negro, bien o mal, ¿no? Lo correcto, lo incorrecto.
tú lo tomas y tú sabes si lo haces, ¿no? Tú sabes si, por ejemplo, algún cajero o un cajero de una institución bancaria tiene acceso porque por algún motivo el dinero se quedó afuera de la bóveda y puede llevárselo o dejarlo, ¿no? Que seguramente traerá malas consecuencias, pero ese momento en el que él decide, que es aparentemente muy claro para nosotros, decir, oye, pues no es mi dinero, lo voy a devolver a alguien que a lo mejor tiene problemas económicos de salud, familiares, etcétera, este dilema puede ser complicado. Ahí es donde está este orden interno que te ayuda a definir y que tienes que hacer lo correcto. La parte de la moral viene del latín mores, se refiere al comportamiento del individuo en torno a las costumbres. Es de orden externo, es social, y su fin es el bien común y justicia mediante las leyes. Aquí es más el tema de comunidad, el tema de cómo me comporto, este orden externo, hacia la moralidad, hacia hacer mi relación personal y mi relación de negocio, hacer las cosas correctamente. Que si bien está fincado y basado en la ética, la moral es esta parte que es el comportamiento con los demás y en base a mis costumbres y también a mis principios. ¿Vale? Perfecto. La ética brinda alineamientos sobre principios, situaciones y circunstancias que resolver basado en los actos humanos. Que hay un concepto bien importante que es importante saberlo. Los actos se dividen en actos humanos y actos del hombre. Los actos humanos, que es los que la ética estudia, los que la ética hace referencia, es las elecciones que tenemos, ¿no? Donde tú lo haces libremente, interviene tu razón, la voluntad, que tienen que ir en conjunto y tú así tomas esa decisión, sea la que sea. Decides ir o no ir a este lugar, tú decides cada mañana pararte para ir a trabajar, tú decides quedarte más tiempo en la oficina porque tienes más cosas que hacer, tú decides, como decían, en el equipo, trabajar en equipo, cómo a lo mejor tienes a alguien a tu cargo, cómo le vas a decir que hizo algo mal, cómo le vas a decir, etcétera, ¿no? Cómo intervenir, cómo negociar. Eso es un acto humano totalmente, ¿no? Y están los actos del hombre, que básicamente son los actos fisiológicos, como respirar, dormir, ir al baño, comer, que son actos que si bien en algunos tú decides, ¿no? Oye, pues, me acuesto o no me acuesto a dormir, al final el hecho de dormir es una necesidad humana, es una necesidad de como hombre, ¿no? Como ser, como persona, ¿no? Entonces, esas son las diferencias. Igual tú no decides si parpadear o no, ¿no? Tus párpados van a estarse abriendo y cerrando cada vez que se necesite, igual que respirar. Entonces, esa es la diferencia. Donde tenemos injerencia son los actos humanos. Desde los muy básicos, como les decía, pararme temprano o no, o irme por un camino o por otro, hasta saber ya laboralmente decisiones que impacten quizás en la vida de una persona, el rescindir un contrato, el darle un contrato a un proveedor, etcétera, ¿no? Ya eso, y donde entra tu razón y tu voluntad, fincada y basada en los valores que tienes también, tanto por parte de la organización como por parte, finalmente, personal. Hay conceptos muy importantes en la ética, en el estudio de la ética. Aquí los nombro algunos, es el bien, ese concepto básico, el bien. ¿Qué es el bien? Es lo que perfecciona la naturaleza de una cosa o la esencia de la persona. El hacer el bien, si pudiéramos cuantificarlo, el hacer siempre el bien, el hacer las cosas correctas, haría que lográramos una perfección. Digo, no hay seres humanos perfectos, pero es hacia donde tendemos, ¿no? Hacia donde deberíamos buscar. Entonces, hacer el bien es eso, es lo que perfecciona cuando tú vas a tomar una decisión, que es esta parte del diablito y del angelito, la parte del bien. Después tenemos la libertad, que es la cualidad de la voluntad para elegir. Básicamente todos sabemos que es eso, tú eres libre de elegir por tu propio derecho, por tu propia conciencia, qué hacer o qué no hacer. La virtud es un hábito de hacer el bien. La naturaleza de la virtud dice que el bien debe ser punto de referencia del comportamiento humano. Regresamos a la primera definición, ¿no? Todos deberíamos hacer el bien, que es el hábito de hacer el bien, es la virtud. Hay muchas virtudes, ¿no? A nivel personal, pero es eso, ¿no? Es hacer un hábito de hacer algo bien. Principios son las razones básicas de las que parte el conocimiento para llevar a cabo los actos humanos. Hablamos hace rato, los actos humanos son los que tú y yo decidimos hacer, ¿en base a qué? En base a los principios. Son esas razones que tú fuiste aprendiendo a lo largo de tu vida, a lo largo de la educación, la formación, y te ayuda a tomar esas decisiones correctas. Responsabilidad es la propiedad de todo acto libre que consiste en la capacidad de dar cuenta de las propias acciones, de asumir las consecuencias, ya sean buenas o malas, ¿no? Tal cual es, yo asumo las consecuencias de lo que decido hacer, sea lo que sea, ¿no? Al final,
Soy responsable de lo que hago, soy responsable de lo que hago y de lo que tengo que hacer. Justicia, virtud de darle a cada quien lo que se merece. Aquí hay un tema que a veces nos confunde con la que sigue, que es la equidad, pero la equidad es una característica de la justicia que resulta de ajustar de manera proporcional a cada persona lo que merece. Darle a cada quien lo que merece es efectivamente, es lo que me corresponde a mí, pero ser equitativo es buscar que sea proporcional esto que se le da a cada quien lo que se merece. La norma de conducta flexible, norma es la regla de conducta no flexible. Esta es una norma social, por ejemplo, el no pasarte un alto, el hacer las diferentes cuestiones, el respetar a los demás, el no robar, etcétera. Todas las normas que podamos tener, que son parte de nuestra conducta diaria, pero que no hay flexibilidad. Dentro de las normas, de estas que hablamos acá, de estas reglas de conducta no flexibles, tenemos 4 tipos de normas, por así decirlo, donde las englobamos, que todo el tiempo vamos trabajando sobre ellas y las vamos viviendo y quizás no las diferenciamos. Pero si hacemos este alto y vemos, podemos encontrar tanto normas éticas, normas morales, normas legales y normas de religión. Las normas éticas nos habla de, son aquellas que una persona adopta por convencimiento, por lo que ya son autónomas internas. Regresamos al tema de la ética. La ética es algo interno, es algo solo tuyo, propio, y tú lo vas definiendo, ¿no? Al final son estas decisiones personales que pueden al final no tener una sanción, una consecuencia externa, sino algo personal, algo de principios nada más. Las normas morales, a diferencia, son aquellas que la sociedad se encarga de transmitir, eso que tus padres, que tus abuelos, que tus profesores te fueron enseñando, y de alguna manera constituyen un orden social. Esas sí son de carácter externo, porque como hablamos hace rato, es esa manera en que interactuamos, o esas normas que nos ayudan a que la convivencia sea más sana, sea adecuada y que todos podamos convivir sanamente. Las normas legales están literalmente basadas en las leyes. Cada país, cada ámbito, cada sector tiene sus leyes y son normas que se tienen que hacer y son de carácter externo porque estamos trabajando en ello, vivimos en una ciudad, trabajamos en una empresa, trabajamos en un sector y son obligatorias. Y por otro lado, las normas de religión son aquellas que derivan de la fe que vinculan al hombre con una religión, sea la que sea. Normalmente todas las religiones tienen estas normas que muchas veces se ligan o se vinculan con las normas legales, las normas morales. Por ejemplo, el derecho de no robar, el tomar lo que no es tuyo, en todas las normas está mal, es algo que no se debe de hacer y se compensa o se acompaña en todas estas, ¿no? Habrá algunas religiones con normas mucho más específicas que son únicamente, obligan si tú eres parte de esa religión, ¿no? ¿Hasta acá alguna duda con este tipo de normas? ¿Algún comentario? No, un comentario. Hay del otro de la equidad, hay una imagen que me gusta mucho, Sí. no sé si la puedo presentar. Sí, creo que sé cuál es la de las personas que están A viendo, ver, deja. ¿no? Creo que... Bueno, encontré otra que me gustó Adelante, más. adelante. No me dice que está deshabilitado, pero es un arbolito, ¿no? Y tiene la equidad y entonces inequidad, bueno, le cae nada más una manzana a una persona. La equidad le dan una escalera del mismo nivel a las 2 personas, una llega al árbol y otra no, y luego la equidad ponen dos escaleras, una más alta para que el que no alcanza ya alcance, y la justicia es donde también están protegiendo como al árbol. Exacto. Sí, sí, es esta parte de darle a cada quien lo que se merece y también ajustarlo a su realidad, Claro. ¿no? Digo, puede caber en temas de educación, en temas económicos, etcétera, ¿no? Pero totalmente tienes toda la razón y ese es el concepto. Me regreso. Vamos de nuevo. Entonces, bueno. Ahora sí, hablando ya de la ética en la empresa, que es parte del video que platicábamos, ¿no? Estas decisiones que todo el tiempo tenemos que estar tomando y que al final parten de esta libertad interna,
pero que afectan, ¿no? Como decía por ahí, poner una planta, hacer un proyecto, o hablamos hoy con el equipo, ¿no? Tengo un equipo a mi cargo, a lo mejor moverlos, darles más responsabilidades, etcétera. Todo esto, la ética tiene que marcar este tipo de decisiones. Obviamente van enfocadas al objetivo de la empresa, al objetivo de tu área, pero siempre acompañados y cobijados por la ética. Está determinada por el conjunto de principios y normas, como decíamos, y valores definidos por una organización con la intención de orientar el comportamiento de los trabajadores. Son estos principios, estas reglas que hacen que todo mundo en esta organización vaya hacia el mismo lugar buscando lograr los objetivos propios de la organización a la que pertenecemos. Por ejemplo, hablamos de un fin económico y social. Por ejemplo, para la empresa, el fin interno es generar riqueza a los accionistas, ¿no? El fin económico es generar utilidad. El fin social sería proporcionar el desarrollo humano de los integrantes de la empresa, ¿vale? El que todas las personas puedan trabajar, desarrollarse humanamente y cubrir sus necesidades también. Para la comunidad, que es un fin externo, es generar riqueza para los integrantes de la comunidad, el fin de la ética de la empresa como tal. Y el fin social, proporcionar el desarrollo humano de los integrantes, lo mismo. Al final, la ética, viéndolo interna o externamente, es buscar el bien común, el bien como sociedad y como comunidad para ser mejores y tener mejores condiciones. Particularmente ya en el mercado financiero, ¿cómo aplicaríamos o qué es la ética bursátil? Para mantener una práctica bursátil sana y ética, todos los involucrados en este rubro deben aceptar y acatar ciertos principios, ¿vale? Hay prácticas bursátiles sanas que van vinculadas incluso a lo que platicábamos hace rato. Yo les preguntaba a ustedes, se desarrollan en el ámbito financiero y pueden encontrar dentro de estas prácticas bursátiles sanas lo que comentábamos. Confidencialidad en el manejo de información, no es básico, hay muchísima información de clientes, del propio banco, de diferentes temas, es la confidencialidad total. Proporcionar al cliente solo información pública, no solo lo que está permitido mostrarle, lo que está permitido, lo que la institución permite, es lo que puede hacer, no por ahí, oye, es que es mi amigo o tal, eso estaría mal. Analizar el perfil del cliente antes de recomendarle inversiones, hay protocolos, hay procesos muy particulares para esto, para que realmente el cliente tenga la información de acuerdo a lo que requiere, y más acá, las recomendaciones, ¿sí? Porque no puedo recomendarle cualquier tipo de inversión, y lo iremos viendo a lo largo del curso, a cualquier cliente, depende de sus necesidades, de su perfil. Como les digo, hay procesos ya muy instalados por cada banco, por cada institución, para que esto se respete. Llevar un control de operaciones, eso lo hacen todos los bancos. Evitar que el promotor sea cotitular, ¿no? De cuentas de parientes, para evitar esto de malos manejos. Evitar conflicto de intereses, justo lo comentaban hace rato. Evitar el uso de información privilegiada. Tener actividades de supervisión, contraloría, normativa, etcétera. Y asesorar y orientar a las personas de la institución, ¿no? Acompañarlos en esto. Enseñarles también lo que se puede, lo que no se puede, el por qué. Ya alguien que lo sabe, si lo hace, ya es su responsabilidad. ¿Esto qué va a hacer? Buenos resultados. Esto va a apoyar a que se logre el objetivo, en este caso, de esa institución financiera. Hablando de la ética bursátil, es bien importante las políticas y manejo de información. De acuerdo a la MIB, es deber del profesional bursátil cumplir estrictamente con las siguientes políticas. Hay diferentes políticas por acá que van ligadas a lo que comentábamos en la diapositiva anterior. Determinar el perfil del cliente, es clasificar al cliente en categoría y aplicar cuestionarios, lo que decía, conocerlo, saber bien su situación, qué espera, qué no espera, qué quiere, para que le puedas ofrecer algo de acuerdo a su realidad. Clasificar al cliente en categorías, bueno, aquí ya para el riesgo de inversión. Cuando existen conflictos de interés entre el promotor y la institución, debe prevalecer el interés del cliente por encima de cualquier otro, el cliente siempre al frente. Salvaguardar la información del cliente, ¿no? Es información muy, muy privilegiada. Hoy día la información tiene muchísimo peso y también se puede hacer mucho mal con la información mal cuidada, ¿no? Y la información privilegiada igual, diseminar indebidamente información que todavía no ha sido difundida entre el público inversionista puede afectar el precio de los valores mucho más de lo que nos imaginamos. Bueno, hasta acá es el tema de la ética. No sé si alguien tenga algún comentario, algo al respecto. Es un tema, como lo decíamos, es bien, bien importante. Les invito de verdad a meterse, a ver este tema a cada punto.
es más reflexivo, más allá de un tema de aprendizaje o de teorías muy rebuscadas, es entenderlo y hacer lo propio y entender. Yo sé, todos los bancos año con año deben tener su personal certificado en temas de ética, en diferentes cuestiones, por lo mismo, porque es un mercado muy, muy interesante, de mucho valor, de mucho peso para la economía, y por lo tanto el personal debe y tiene que estar formado y capacitado en estas cuestiones. Continúo entonces con nuestro segundo tema, el mercado de deuda. Ok, antes de empezar, ¿alguien tiene idea a qué se refiere el mercado de deuda? O sea, este tema. No. ¿No? Ok. Claudia, ¿tienes algo? Pues sí, todo el tema relacionado justamente con la inversión, pero inversión bueno, del mercado de deuda, de bonos, ¿no? Que no estamos invirtiendo en acciones de una empresa particular. Justo. Efectivamente, no es el mercado de capitales, no son acciones. Y como lo dice la palabra deuda, ya sea en gobierno, industria, empresas, lanzan deuda, es decir, piden dinero prestado, pero no a los bancos, sino al mercado, mediante diferentes títulos que están debidamente elaborados, cuidados y preparados, que representan eso, una deuda con la empresa. Supongamos, hay no sé, Soriana lanza títulos de deuda, yo compro un título que vale, pues, por ejemplo, 100 pesos y compro un lote de 100,000 pesos, entonces en ese título va un compromiso de que ellos me van a pagar en cierto tiempo esa deuda con un interés, así como si yo le pagara al banco, ¿vale? Eso es muy resumido, claro, hay muchos procesos adentro, pero ese es el mercado de deuda. Eso es, el gobierno de esa manera, por decirlo, nutre a la tesorería de la federación mediante los certificados de la tesorería, que son los CETES. Es una deuda que, si bien, decir, tú la compras en 9 pesos y te lo devuelven en 10 pesos, quiere decir que ganaste un peso por cada certificado, ¿no? Eso es el mercado de deuda. ¿Cuándo empezó? Muy rápido, en el 77, el gobierno del país comienza a emitir llamados a los petrobonos, cuyo precio está determinado en el valor del crudo. ¿Qué quiere decir? Oye, compro un petrobono que tiene que ver con el valor del petróleo, y si el valor del petróleo sube, pues mi petrobono va a subir, y esa diferencia va a ser mi ganancia, ¿vale? Y para un año siguiente, los CETES, los certificados de la tesorería, es lo mismo. El gobierno con eso se capitaliza, con eso sale a pedir dinero, tiene diferentes instrumentos, incluso el gobierno se acerca a la banca comercial, a la banca internacional a pedir dinero, pero también por medio de su tesorería capta dinero de los ahorradores y les dice, efectivamente, yo me das 10 pesos y yo te voy a devolver al final X porcentaje, ¿no? Normalmente la tasa del CETE es este crecimiento que va con la TIE, entonces es lo que tú ganarás si tú le compras un CETE al gobierno. Hoy en día existe una gran variedad, digo, no solo son estos, hay muchos de títulos de deuda emitidos por gobiernos federales, estatales, locales, empresas paraestatales, privadas, ya sea para un proyecto de inversión o para mantener sus actividades, ¿no? Es una opción para tener financiamiento. Características de los títulos de deuda. De acuerdo a la MIB, hay 8 características. Se pueden emitir a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Normalmente se estipula, oye, este bono yo te lo voy a devolver con la ganancia que estipulamos en un mes, en 3 meses, un año, 20 años, depende, ¿no? Son amortizables y tienen fecha de vencimiento. Quiere decir que no te lo van a pagar, o sea, cuando te lo devuelven, esa devolución va a ir en cupones, en partes, por así decirlo. Oye, tú invertiste 100,000 pesos, te voy a ir devolviendo y te voy a dar tu premio durante ese tiempo antes del vencimiento. Son títulos que representan un crédito, como les decía, es un crédito que tú le das a esa institución. Le repito, pueden ser emitidos por el gobierno, por los bancos, por empresas privadas, paraestatales, etcétera. Dichos instrumentos se pueden emitir en pesos, en otra divisa o incluso en UDIs. Pueden ser emitidos con una tasa fija, variable o indexada. Indexada es que tenga que ver con otro instrumento, que si crece, también tu título va a crecer al dólar, a una acción o a otro título de deuda inclusive.
pueden o no estar respaldados con una garantía y se emiten a un precio o a descuento. El descuento es de 10 pesos que yo te voy a pagar y inicialmente tú me vas a dar 9, entonces hay un descuento y al final yo te voy a dar el precio completo y ya tienes la ganancia. ¿Cuál es la intención? Finalmente, que el ahorrador, el inversionista tenga un premio, por así decirlo de una manera, por haber invertido y por haberle prestado a esa institución. Aquí podemos ver, hay varios, ¿no? El gobierno, diferentes instrumentos bancarios y corporativos. Todos tienen la misma función, cada uno tiene sus propias reglas, no vale la pena ahondar ahorita tanto detalle, pero ese es un título de deuda. Finalmente, a lo mejor el gobierno necesita dinero para infraestructura carretera, puede sacar un bono para eso, y es un préstamo que yo como ahorrador le estaré haciendo al gobierno, a lo mejor a 10, a 15, a 20 años, etcétera, ¿no? Depende, cada título tiene sus propias características, hay montos mínimos, hay plazos mínimos, plazos máximos, etcétera, ¿no? Eso está, digo, les invito a leer un poquito más y leerlo y darle un poco más de interés y de conocimiento acerca de todos estos títulos de deuda. Características de los títulos de deuda por plazo de vencimiento y forma en que cotiza. Los títulos de deuda emitidos por el plazo pueden estar a corto plazo, menos un año, mediano plazo de 1 a 3 años y largo plazo más de 3 años. Ahora ya, cambiamos. Hablamos hace rato, el mercado de capitales. El mercado de capitales es todos los demás instrumentos de inversión que podemos tener que no son los títulos de deuda. Este mercado de valores respalda bueno, a muchas empresas y también habla y tiene un termómetro de la economía local, de la economía, bueno, del país, y va siempre a la par de estos crecimientos que puede haber a nivel macroeconómico o también, bueno, esas recesiones y demás. Aquí nos habla de una historia muy particular que, digo, no sé si algunos de ustedes vivieron, yo tenía 10 años cuando pasó esto, pero bueno, ¿qué? Un día de cierre en el mercado de valores, ¿no? Nos habla particularmente del día que fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio, un candidato a presidente de la República. Es un hecho que podría parecer aislado, que podría parecer que no tiene nada que ver con el mercado, pero que al final afectó y afectó bastante. Aquí tenemos el martes 23 de marzo ocurre el asesinato. Al día siguiente, el gobierno federal determina que ese día no haya mercados, ¿no? Que sea por tema de luto nacional, sabiendo que iba a haber un revuelo a nivel mundial, porque el hecho de que maten a un candidato que era puntero y que seguramente hubiera sido el presidente de la República, es un tema muy complicado, no es algo que no se espera y algo que no se planea, y que tiene repercusiones muy fuertes a nivel de todo tipo para el país. La bolsa mexicana se ubicó en 2.543 unidades un día antes, y al segundo día, cuando ya se abre, automáticamente cae a 2.520 unidades. ¿Qué es esto de las unidades? Hay un índice que representa a las acciones más representativas, valga la redundancia, que cada una tiene diferente peso y suman estos puntos. Si estas acciones van subiendo, depende al porcentaje de lo que representan, van sumándole a esta bolsa más puntos, o si estas acciones pierden valor, porque el mercado ya no las quiere, están perdiendo valor, ya se percibe que no valen lo mismo, va disminuyendo. Entonces, este índice, como tiene a las acciones más representativas, pues nos habla de que si están perdiendo valor el índice es porque el mercado está perdiendo valor, porque ya la gente, los inversionistas ya no quieren comprar o están vendiendo ya muy barato las acciones de la bolsa mexicana. ¿Vale? Entonces, a eso pasa ese día, cae, pierde valor, pierde unidades. El Producto Interno Bruto después de la muerte de Colosio registra una caída del 5.72%. El miércoles 30 de marzo, una semana después, sale del país alrededor de 1.231 millones de dólares, y eran los 90, imagínense cuánto dinero no fue. Los inversionistas nacionales y extranjeros sacan su dinero, ¿no? Normalmente a filiales de otros países, etcétera. Inversiones que estaban aquí en México deciden retirarse porque no saben qué va a pasar, ¿no? El tema político, el tema social repercute totalmente. Y bueno, la devaluación del peso se dio durante los primeros días de gobierno del presidente Ernesto Zedillo, que fue posteriormente, y fue conocido como el error de diciembre. Desencadenó una serie de acontecimientos que causaron alzas en las tasas de interés,
y obligaron al gobierno a pedir miles de millones de dólares de asistencia prestados a Estados Unidos y a organismos multilaterales. ¿A qué voy con esto? A que las acciones externas, a las acciones macroeconómicas, pueden generar un impacto directo al mercado de valores, ¿no? A la bolsa mexicana, que era en ese momento la única que existía. Hoy existe otra, la Bolsa Institucional de Valores, que también hay acciones invertidas y diferentes instrumentos, pero todos estos valores no es nada más como comprar y vender, sino si hay repercusiones externas, y si hoy día hay muchas empresas que califican, hablamos de las calificadoras, califican las acciones, califican el riesgo, califican muchas a nivel macroeconómico para saber dónde invertir o dónde le conviene a un inversionista poder o no, de acuerdo a todo lo que está pasando. Ok, el mercado de capital también se le llama mercado accionario, ¿no? Las acciones se ofrecen y demandan fondos, dinero, y permite el financiamiento de empresas. Así como les decía hace rato, en los títulos de deuda, que las empresas piden dinero al mercado, aquí las empresas se pueden hacer de dinero vendiendo acciones propias de la misma empresa. Es decir, te invito a ser mi socio, mete tu dinero conmigo y tendrás una parte de la compañía. Ese dinero se capitaliza hacia la empresa para sus proyectos y su crecimiento normal. Aquí tenemos un esquema muy básico de qué es el mercado de capital. El inversor, que es quien tiene el dinero, ¿no? Los accionistas, y el emisor, que es quien requiere el dinero. El emisor le transmite su dinero, pero el inversor le transmite su dinero al emisor para que trabaje, para que lo invierta en su empresa, en sus negocios, en sus proyectos, y el emisor le devuelve utilidades a su inversor, a su inversionista. ¿Por qué? Porque forma parte ya del cuadro accionario. Digo, si bien en el mercado de valores tú puedes comprar una acción de Bimbo, de Cemex, tendrás el 0.000001 de propiedad de la empresa, y estas utilidades se te regresarán en ese mismo porcentaje, ¿no? En el 0.001 tendrás este crecimiento, este ingreso extra. Les voy a poner un video de la historia de la Bolsa Mexicana de Valores, está muy interesante, espero que les guste, que veamos cómo opera y cómo ha avanzado a lo largo del tiempo y para qué se creó, ¿vale? Complementando a lo que les acabo de explicar. Soy Francisco Javier Mellado Torres. Previamente trabajé 11 años en la Bolsa Mexicana de Valores como juez de cruce. Actualmente opero y superviso las operaciones día a día de GBM. La bolsa hace 20 años era el mercado de viva voz. Viva voz era todo un mercado, como un mercado normal, un mercado cotidiano. Se gritaban las acciones, entonces salía un comprador, salía un vendedor y pues se arreglaban en el precio. Cemex, Cemex, Cemex. Y en eso alguien me respondía, ¿qué haces en Cemex? Compro, ¿cuántas? O sea, tal precio, te pago 100,000 a 12 pesos, por ejemplo. No, pues te las vendo a 13, ¿no? Pues entonces se empezaba a negociar, bueno, 12.50, bueno, me interesa, bueno, cerradas. Dictum meum pactum. Ahí es tu palabra la que contaba. Si tú cerrabas alguna operación, tú te encargabas de llenar, tú como vendedor, el muñeco. El muñeco era la ficha de operación, una operación ya concretada, un hecho. Se entregaba los corros, se le daba un folio y después se capturaba en el sistema de la bolsa. Y el corro, así se le llamaba a la zona donde la bolsa captura, entregas las posturas, entregas los hechos. El remate empezaba a las 9 de la mañana y cerraba a la 1 de la tarde. Y tenías que ir forzosamente de corbata y saco. No podías quitarte el saco en ningún momento. Si no llevabas saco, no entrabas. Era política, era una regla. Te lo podías quitar cuando acabara el remate. No podías salir al piso de remates a dar la vuelta sin saco. No podías decir malas palabras. O sea, te podían suspender. Los últimos 10 minutos de cada hora había un receso. Un receso administrativo era si alguna emisora suspendía o por cargas de trabajo, para que los corros o la gente de bolsa se pusiera al corriente con las operaciones, la captura. Sí, las novatadas eran clásicas de ve y abre esa puerta y de repente sonaban las alarmas. Vete por una caja de CETES a Banco de México, llévate el diablito y pues la gente se iba. O de una caseta a otra, que eran de las casas de bolsa, les hacían exámenes médicos a los de nuevo ingreso, a los ayudantes, entonces pues los ponían a darse a correr en todo el piso de remates y todo el mundo estaba botado de la risa.
Aunque en Nueva York todavía se opera a viva voz, y aquí se eliminó esa modalidad. La gente que ya tenía años en el medio, sí, o sea, muchos dijeron, no, yo no me voy a sentar a operar en una máquina después de estar operando 30 años o 40 años de viva voz. Después de utilizar GISes, llevar cuentas en la memoria, ir sumando volúmenes, poniendo máximos, cambiando mínimos, y todo era a través de borrador y pizarrón. Y ahorita ya no tienes contacto con ningún operador, ninguna casa, o sea, todo es a través de la máquina. Más fácil, más rápido. El récord de operaciones de viva voz, me parece que fue de 8,000, 9,000 acciones, que es algo que a veces aquí a las 11 de la mañana, 10 de la mañana ya las llevas, ¿no? Ahorita puedes operar 200 operaciones si quieres en un minuto, lo que antes en un minuto hacías una, ¿no? En lo que llenabas el muñeco, pasabas la operación o hacías dos. Se fueron incorporando poco a poco. Se comenzaron Cemex y después se implementó Telmex, que era de las más fuertes, entonces para ver si el sistema tenía la capacidad, y era parte viva voz y parte electrónico. La última operación que se hizo ahí fue el operador más viejo y el operador más nuevo. Fue mucha gente que ya no estaba en el medio, muchos que ya estaban hasta jubilados. Si no me recuerdo, estuvo Carlos Slim, Alfredo Hart, Roberto Hernández. Era un cambio muy significativo y era para mejorar, y pues sí, ¿no? O sea, incrementó mucho la operación, comida. Fue un viernes al cierre. Ese fue el último día que estuve en el piso de remates. Después ya no había viva voz, pero sí había operación electrónica. Entonces íbamos de todos modos al piso de remates, pero ya no a gritar, ya a sentarte en tu caseta y a operar desde ahí. Todos los días va mejorando, ¿no?, la forma de operar. Vienen nuevas cosas, nuevos proyectos. Ahorita puedes operar desde un Bloomberg, un home broker, que antes, bueno, ni en sueños una gente común, digamos, podía mandar una orden y que se fuera directamente al Centra. El operador era estrictamente el que operaba. No importa cuánto cambie la forma de operar, lo que permanece es la palabra. Dictum meum pactum. Tendencias. Ok. ¿Alguien sabía esto del tema de la bolsa? ¿Cómo operaba? Bueno, sí entendemos, ¿no? Hoy día es un mercado, tal cual, hoy es digital. Yo, Aarón, puedo tener una acción de Cemex que me costó 100 pesos y yo la quiero vender en 101, ¿no? Entonces yo la pongo en el mercado, le pongo el precio 101 y busco un comprador que quiera comprarme 101 para que yo reciba 101 y tenga ese peso de ganancia. Antes estas operaciones se hacían en el piso de remates. En Nueva York siguen haciendo de esa manera también. Ese es el mercado, ¿no? Básicamente, si yo tengo esto, lo vendo. O al revés, ya veo, y a ver, ¿y en base a qué se define el precio? Sí es en ese momento, pero en base a la infraestructura, al desarrollo, al crecimiento de la empresa. Si yo veo que esa empresa es una empresa potente, que está creciendo, que está desarrollándose, yo me puedo atrever a ponerle un valor más alto. Y seguramente se espera que crezca más, me lo van a comprar ese valor más alto, porque no solo es el valor, también el que tiene la acción tiene derecho a un dividendo que va al final del ejercicio de las utilidades que tiene esa empresa particularmente. Entonces, esta historia de la bolsa mexicana, así es como se opera hoy día. Hoy día cualquier persona, incluso sin asesoría, puede entrar a un broker en internet, inscribirse, meter su dinero y querer operar. No es lo más recomendable, no es lo que digo, a muchos chavos les gusta y demás, y hoy día con el tema del Bitcoin, criptomonedas, etcétera, opera de la misma manera. Yo tengo esto, lo pongo en el mercado, quién me lo compra y quién lo vende, ¿no? Pero bueno, siempre puede haber gente mucho más capacitada, instituciones, empresas, que puedan darle la torre a ese pequeño capital en un 2x3. Entonces, siempre se recomienda que nos acompañe una empresa respaldada y que también no voy a poner, oye, mi quincena, pues la voy a invertir en la bolsa y luego mañana me quedo sin nada, ¿no? Entonces, es por eso que siempre se busca que el personal que orienta, pues esté acompañado de todos estos conocimientos, ¿vale? ¿Tiene algún comentario con respecto a esto, alguien? Vale. Yo sobre el precio sí se regula, ¿no? O sea, yo tengo esa acción
¿Sí? Que alguien en su momento cuando se reguló y dijo, esto vale 100 pesos, ¿no? Ah, claro, sí, 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 Pero sí. cuando la revendo, sí la puedo vender así como a lo que yo quiera o también tiene que pasar No, por pero un a ver proceso si de hay quien te la quiera regulación. comprar también, ¿no? O sea, por una parte es eso, y sí, hay regulaciones. Efectivamente, el capital de la empresa, esa empresa tiene 1,000,000,000 de capital, lo divide, voy a decir un número, en 1,000,000 de acciones de 1,000 pesos, las salvo y las vendo, ¿no? El mercado va regulando, y el mercado no me refiero a una computadora, sino a los oferentes y a la oferta de los demandantes. Entonces, tú puedes decir, oye, quiero vender mi acción a esa de 1,000 pesos a 2,000, pues mejor nadie te la va a comprar, porque sí, pues, ¿con qué sentido te la voy a comprar, no? Sí tiene que ver con eso, y sí está regulado, hay ciertos topes y demás que por eso es importante estar acompañado de una casa de bolsa, estar acompañado de alguien que sabe, porque si no justamente puede pasar esto, puedes intentar vender todo y al final estás perdiendo todo, ¿no? Por ejemplo. Ok, vale. Continuamos. Gracias. No. Bueno, características de los instrumentos, ok, del mercado de valores. Tiene una fecha de emisión, fecha de oferta pública o colocación, es indefinida. O sea, la oferta que cuando el IPO, cuando empieza, sale la acción, hay una fecha y se queda durante el mercado fluctuando y pasando de mano en mano. Rendimientos, como les decía acá, hay pago de dividendos. Si tú tienes una acción de una empresa que generó utilidades y dentro de su política y su contabilidad está el pago de dividendos, recibirás este premio, por decirlo de una forma, cada ejercicio por tener la propiedad de esa acción y la venta de la misma, ¿no? Como decíamos, te costó 100, la vendiste a 101, hay un rendimiento. Se liquida nuevamente 48 horas después de que se pacta la operación. La liquidación, liquidez del papel implícita en la bursatilidad, o sea, tiene que ver de acuerdo a qué tan ofertado y demandado está ese documento, qué tanto lo puedes convertir a dinero, eso es a lo que se refiere. Factores que influyen en la oferta y la demanda, la situación financiera de la empresa, como les decía. Por eso las empresas que están en la bolsa tienen la obligación de presentar al público sus estados financieros, la radiografía de cómo les va en sus ventas, en sus ingresos, en sus gastos. Forzosamente tienen que estar publicados y auditados al cierre de cada ejercicio. Hay diferentes reglas, se tienen que presentar y demás que se deben de cumplir. Y los factores políticos, económicos, sociales, que es lo que les platicaba al principio, cuando algo sucede, se impacta directamente. Probablemente a lo mejor no es un problema macro que a todos les afecte, pero probablemente a cierto tipo de industria le pueda afectar. A la industria de la construcción, a la banca, a la industria, a la minería, a la industria alimentaria, a los agronegocios. Entonces, estos implican, y al final, el demandante puede, por eso también jugar con los precios, ¿no? Al final, si yo tengo la percepción de que una empresa o un sector va mal, pues no voy a comprar la cara, voy a ofertar, oye, me la quieres vender, pero te pago menos, ¿no? Al final del día, porque vengo acompañado de mucha información que me ayuda a poder decidir y saber que esa acción en este momento tiene menor valor. Información financiera, como les decía, reportes trimestral de estados financieros, conocer, saber cómo se desarrolla esa empresa, independientemente del conocer todos los valores diarios del precio de sus acciones, conocer sus entrañas financieras y saber cómo se está desempeñando, su estructura, su administración, cómo es. Y los derechos de los valores, bueno, son patrimoniales y corporativos. Patrimoniales, que es tu propiedad de eso, y dependiendo cada empresa, podrías llegar a tener voz y voto en esa empresa, de acuerdo, por así decirlo, a tu pertenencia de acciones, ¿no? A lo que tienes. Dentro del mercado de capital, estamos hablando ahorita de inversiones, de las acciones comunes, estamos aquí en el primer tema, que es la renta variable, y por otro lado también en este mercado también se comercializa lo que hablábamos hace rato de los títulos de deuda, ¿vale? Hay diferentes títulos, las acciones, que es lo que ahorita hemos estado muy enfocados en ello. ADR son acciones de empresas mexicanas cotizadas en el extranjero, fibras, fondos de inversión en bienes raíces, ETFs y tracks que normalmente replican otro índice, van copiando, por así decirlo, el valor probablemente de alguna acción o del dólar, warrants, que son derivados, que veremos en su momento,
CKDs, instrumentos que se ofrecen para el desarrollo inmobiliario y de construcción, y las notas estructuradas con componentes de capital. Una nota estructurada, así como los ETFs, normalmente va replicando y cuidando, bueno, cuidando no, pero replicando y va indexada a otro valor, quizás a una moneda, a una acción, a un índice, el índice de la bolsa mexicana, el índice de la bolsa de Nueva York, de Japón, etc. ¿No? Y por otro lado, todos los instrumentos que ya platicamos de deuda, con los que los gobiernos, las empresas se hacen de capital mediante diferentes pagarés hacia los inversionistas. Índices accionarios, que son, un índice es un valor de referencia, nos da esta idea de cómo se comporta ese mercado, que refleja un conjunto de acciones. Normalmente este índice está conformado por las acciones más representativas de ese mercado, ¿vale? Con diferentes calificaciones que impactan directamente en el índice. Quiere decir, hay acciones a veces que si económicamente el mercado está mal o el sistema está mal, le puede crecer, entonces no va a replicar correctamente el comportamiento del mercado. Entonces son acciones que sí van ligadas y alineadas a este comportamiento, con lo que podemos ver, y sin tener que ver todas las acciones que están en la bolsa, con un cúmulo saber cómo está desempeñando, ¿no? Básicamente, eso es lo que se trata. El general es el índice del IPC, que podemos ver índice de precios y cotizaciones, son 35 emisoras, como les decía. Hay el IRT, que es índice de rendimiento total, es la variación del rendimiento total del IPC. De las mismas 35, va revisando cuánto es esa variación y va viendo cómo va creciendo. El INMEX, índice México, es índice de precios ponderados por valor de capitalización ajustado por acciones, teniendo la finalidad de establecer con un valor subyacente para emisión de productos derivados. Bueno, en este índice vamos a ponderar el valor. ¿Qué es el valor de capitalización? Es el valor que tiene la empresa sumando todas las acciones que están en el mercado. ¿Vale? Eso es a lo que se refiere. Aquí son 20 emisoras. El índice de mediano valor no habla de particularmente empresas que, si bien no tienen el tamaño y la representatividad que tienen las 35, son, por así decirlo, las empresas medianas que representan al mercado en ese segmento. El índice de vivienda, pues bueno, empresas que tienen que ver con la vivienda, con el desarrollo inmobiliario. Y así hay más. El más representativo, el que siempre se regula, el que siempre se comenta, perdón, es el IPC. ¿Cómo calcula el rendimiento de una acción? Oye, ¿cómo Una se...? duda. En la lámina anterior, ¿qué es el último dato? El tamaño de la muestra. ¿A cuántas acciones, a cuántas pertenecen a ese índice? O sea, por ejemplo, 35 emisoras. Sacamos las 35 más representativas para todo el mercado, las que están más alineadas al comportamiento del mismo, y sacamos una muestra y vemos, a ver, el índice, el IPC en México, no recuerdo ahorita quiénes están, está Cemex seguramente, está Bimbo seguramente, entonces, cada una tiene un peso particular en el valor del índice, como les decía hace rato. Entonces nos ayuda a ver, sin necesidad de ver todas, viendo esas 35 con su respectiva aportación, cómo se comporta el mercado, en este caso el IPC, que es toda la bolsa. El último caso, por ejemplo, es la industria de la vivienda, por ejemplo, ¿no? Nos ayuda a tener una idea más clara de cómo se está comportando particularmente cada segmento, cada mercado, o en general toda la bolsa. Eso es a lo que se refiere. Ok, vale, gracias. Sin necesidad de ver todas. Gracias. ¿Cómo calculamos? Sí, o sea, como que toman la muestra y de eso sacan el resultado, ¿no? Exactamente. Y para que tú puedas ver, oye, el mercado está creciendo, probablemente habrá una acción perdida que, aunque el mercado vaya en crecimiento, esté perdiendo. Entonces esa seguramente no va a estar en el IPC porque no replica el comportamiento de todo el mercado. Obviamente hay muchos cálculos matemáticos y diferentes cuestiones para decidir si una bolsa está dentro, una acción está dentro o está fuera del IPC. ¿Vale? Bueno, ahora, ¿cómo sé cuál es el rendimiento de una acción? Es muy sencillo, es el rendimiento efectivo que se genera después del pago de comisiones, ¿no? O sea, me costó 100, yo la vendí en 101. Cuando hago esta venta, tengo que pagar una comisión porque estoy dentro del mercado. Eso le define cada casa de bolsa. Lo que yo gané al final, eso es lo que yo gané, mi rendimiento, ¿no? Si yo
me costó 100 y la vendí en 110, mi crecimiento será del 10%. A lo mejor menos impuestos y eso será del 9.50%, ¿no? Probablemente. Y el rendimiento anualizado se da en un periodo de 365 y se eleva al año para poder compararlo con los rendimientos que se expresan de manera anual. Con esto, oye, el 1 de enero, ¿cuánto costaba esta acción? El 31 de diciembre, con un año normal, costaba 10 y ahora cuesta 11, tuvo un crecimiento de 1, perdón, de 10 del 0.1%, ¿no? Más fácil, si costaba 100 y ahora vale 110, tuvo un crecimiento del 10% en un año. Y con eso lo puedo comparar contra el valor del CETE, que está a tasa del 11%, entonces diré, oye, pues en este caso me conviene más el CETE que esta acción, por ejemplo. Pero habrá acciones que de un año crecieron el 30 o el 40%, entonces es mucho más rentable invertir, o fue en el ejercicio pasado, mucho más rentable invertir en ella. ¿Vale? A eso nos referimos y así sabemos cuál es el rendimiento de cada de estas acciones. Y hasta acá el tema del día de hoy. ¿Alguna duda o comentario con respecto a esto? No, por mí. No, tampoco. Gracias. Ok, pues bueno, hasta acá, ese es el módulo 2, es lo que va a venir en el quiz. Sí les recomiendo echarle una leída a todo porque hay detalles que a lo mejor a mí se me pasaron en la plática o que no los incluimos, para que, ¿cómo viene? Oye, a ver, si, hablando del rendimiento, ¿no? Si tú compraste una acción a 30 pesos y la vendiste un año después a 50 pesos, ¿cuál fue el rendimiento anual de esa acción? Y considera que la casa de bolsa te cobra el 0.10%, ¿no? Pues tú sacarás cuánto ganaste con la diferencia, le quitarás lo que pagas de comisión y eso es lo que realmente ganaste, ¿no? Por ejemplo, hablando del aire, ¿no? Igual nos habla de las empresas que acompañan, me acuerdo mucho y que es muy importante el tema de las calificadoras, ¿no? Hablando de los títulos de deuda, por ejemplo, las calificadoras los analizan y ponen una calificación o muy positiva o negativa. ¿Qué quiere decir? Que es la certeza que puedes tener tú de que esa empresa que te pidió prestado, por así decirlo, te va a pagar. Puede ser que no te pague o puede ser que te pague menos porque no cumplió sus proyectos o porque no le fue como lo deseaba, ¿no? Todo está en un contrato y demás, pero las calificadoras se encargan de eso, de decirnos a nosotros inversionistas, de acuerdo a su análisis, cuáles tienen mejor o peor calificación, ¿no? Y bueno, sí les recomiendo leer más, digo, de estos dos módulos, echarles una leída para que quede claro y puedan estar tranquilos y sentirse cómodos en el examen. ¿Qué Les tiempo recuerdo, dura el examen? Porque se habilita tiene duración, hasta, ¿verdad? sí, no, hasta 1 hora más o menos, si no me equivoco, pero yo creo que en 40 minutos o 30 minutos lo pueden tener listo. Tiene una ponderación del 10% de la calificación final. Digo, no puede ser mucho, puede ser poco, ustedes lo podrán ver. Si sacan todas buenas, tendrán 10, ¿no? Y así sucesivamente. Lo que tiene más valor, más peso, pues es la evidencia, que es el trabajo final del curso, que ya lo platicamos, que es, en base a estos conocimientos y los demás propios del certificado, tú como asesor, ¿qué propondrías y por qué a un inversionista? En la primera parte, y la segunda parte ya de la evidencia es tanto para invertir y como para tener crédito, ¿no? Todo esto lo iremos viendo, cuáles son las características de los créditos y demás, y las inversiones a lo largo del certificado, pero el trabajo es eso, es entenderte que independientemente a lo que te dediques ahora o en el área en la que estés, te consideres como un asesor patrimonial para inversiones y para créditos. ¿Hay ¿Vale? de qué puntos se tienen que tocar en el trabajo? Sí, sí, si quieren, les comparto rápido para que lo veamos. A ver, aquí está. O sea, con estas 2 sesiones ya tendremos que tener algún avance. Sí, sí, sí. Aquí, pueden ver cómo yo veo igual que ustedes. Aquí en mi curso, espero que puedan estar viendo mi pantalla. Sí. Aquí en los entregables tenemos el avance de la evidencia, que es la primera. Ahí hay actividades que se recomiendan hacer, que no son calificables, que son ustedes solitos las que las harían, ¿eh? Están ahí, no tienen un peso, las pueden hacer las veces que quieran. Pero estas sí tienen que hacerlas y sí tienen peso.
Pues aquí viene todo lo que debe hacer. Y hasta abajo viene las consideraciones que hay que tener. ¿Vale? Igualito para la entrega de la evidencia final. Lo mismo, si se alcanzan a ver, Sí. el entregable que hay que hacer, ¿no? Ahí viene todo. Hay unas cosas que aparentemente son un poquito repetitivas, pero es necesario hacerlas. Tenemos que seguir y aprender a seguir estas instrucciones de acuerdo a lo que nos pide el modelo, ¿no? El sistema. Ok, entonces ya con estas 2 clases ya podríamos... Sí, un poquito, digo, la verdad, empezar. sí, empezar a hacerlo, sí. Y la verdad, todo está publicado en Canvas. Como les decía en la clase pasada, está hecho a nivel sincrónico y programático para que vayan avanzando, pero tienen toda la libertad, digo, no se recomienda y no es lo ideal de que alguien haga todas las actividades y todos los quizzes ahorita, podría hacerlo y estar libre, entre comillas, si se considera muy bueno en esto, pero no es lo ideal. El sistema lo permite, ¿por qué lo digo? Por la libertad y por la responsabilidad que tienen ustedes de hacerlo, porque están en sus manos totalmente. Pero no se recomienda, está hecho para que se vaya haciendo programáticamente y adquiera los conocimientos y te sientas más cómodo y vayas avanzando adecuadamente. ¿Vale? No sé si hay alguien más que quiere comentar algo. Gracias. Una duda, José. ¿En esa misma ruta encontramos el quiz? Sí. Okay. Bien, rapidísimo, no me salgo nada. Bien. Ahí estamos. Vamos en Canvas, en el sistema ya entraron, el sistema les va a mostrar esto. Y aquí tenemos, me voy a ponerlo como vista de estudiante, a ver si me deja y lo pueden ver. ¿Ven mi pantalla? Sí. Aquí como ustedes lo pueden ver, aquí arribita está todo lo que hay en el curso. Aquí suben las tareas, en la evidencia. Y aquí están las evaluaciones, los exámenes, los quizzes. Ok. Aquí está, si ven ya está disponible y este está hasta el 18 de junio a las 11:59 y así cada uno. ¿Vale? Entonces, este es el que tienen que hacer antes del 18 de junio a las 11:59. Muchas gracias. Tienen 3 intentos, ojo, también es importante, hay 3 intentos. Si el primero ya les fue bien y ya no quieren hacerlo, se queda con esa calificación, o pueden hacer los demás 3 y se va a quedar la más alta, nada más para que ustedes sepan. Y les va a enseñar las buenas y malas hasta el final, si no, no tendría sentido el segundo y el tercero, ¿no? O sea, sí te va a decir, oye, tú viste estas bien, estas mal, pero, o sea, mejor dicho, no. Sí te va a decir cuáles están bien y cuáles mal, pero te va a dar las respuestas correctas hasta el final. ¿Vale? Hasta que ya tú decides, pues ya está ahí. Ok, ¿no? Entonces, gracias. siéntanse en la libertad de hacerlo como ustedes consideren, cuando quieran, como quieran. No hay ni nada bloqueado, nada, finalmente está para eso. ¿Alguien más? Ok. No. Si no hay más comentarios, los dejo ya descansar, agradecer sus actividades, les agradezco mucho la presencia aquí en la clase. Están los canales abiertos de comunicación para conmigo, por medio de WhatsApp, o por medio de Canvas, o el correo electrónico de la institución. Lo que se les ofrezca, yo tengo la obligación de contestarles, acompañarlos en este camino de su certificado, ¿vale? La sesión se queda grabada y yo la publico en Canvas más tarde, el link para que puedan acceder las veces que quieran, cuando quieran. Y o si alguien no pudo venir también. ¿Vale? Pues que tengan muy buena noche, que descansen y estamos. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.